Bienvenidos al resumen de todos los partidos que se jugaron ayer en la Champions. Ahí estáis viendo los resultados. Destacan las victorias contundentes de Real Madrid, Atlético de Madrid y Bayern de Múnich y la sorprendente derrota del Liverpool frente al Galatasaray. Así que te recomiendo que no te pierdas este pedazo de vídeo. Como siempre empezamos con los resultados, así que dentro gráfico: Brujas 1, Atalanta 2, Kairat Almaty 0, Real Madrid 5, Atlético de Madrid 5, Eintracht de Frankfurt 1, Bodo Glimt 2, Tottenham 2, Chelsea 1, Benfica 0, Galatasaray 1, Liverpool 0, sorpresón de la jornada, Inter de Milán 3, Slavia de Praga 0, Marsella 4, Ajax 0 y por último Pafos 1, Bayern de Múnich 5, que ojito como ha empezado Harry Kane. Y ya está, hemos visto los resultados, ahora vamos con los resúmenes de los partidos. Empezamos con el Kairat Almaty 0, Real Madrid 5, manita de los de Xabi Alonso para olvidarse de esa manita durísima que sufrieron este fin de semana contra el Atlético de Madrid, uno de sus máximos rivales, y hubo una revolución en el 11 titular del entrenador español. Álava de central, que jugó muy bien, Asensio de lateral derecho, Fran García lateral izquierdo y Ceballos en el medio campo, que os reconozco una cosa, a mí este jugador me encanta, aporta cosas diferentes a lo que hace Camavinga, Tchouaméni, incluso el mismo Jude Bellingham, se mete entre los centrales, saca la pelota, tiene mucha personalidad y creo que tiene menos minutos de los que debería. Que bueno, en cuanto al partido, pues ya os digo, el Madrid fue muy protagonista, ya lo veis en el marcador, y hay que destacar a la bestia. Kylian Mbappé, el delantero francés, marcó un hat-trick y ojito que en 2 jornadas en la Champions League lleva 5 goles, creo que es Pichichi en solitario con Harry Kane. Bueno, os lo dejo en pantalla, y la verdad que si no fuera por el jugador francés, el Real Madrid no estaría vivo en la Liga, os lo aseguro, y mucho menos llevaría 2 victorias en la Champions. Y en la segunda parte, tanto Camavinga y Brahim, que entraron, marcaron los otros 2 goles que faltaban. Camavinga de cabeza tras un centro que ni lo celebró. Yo creo que los jugadores estaban muy tensos por la derrota que habían sufrido este fin de semana contra el Atlético de Madrid, porque ya os digo que ninguno celebró el gol así como de forma muy entusiasta. Simplemente marcaron, cogieron la pelota y lo pusieron en el centro del campo, y luego Brahim, que controló una pelota dentro del área con la derecha y la clavó al segundo palo. Quiero destacar al pobre Brahim, que yo creo que tanto Mastantuono como el mismo Rodrigo, que ahora está en el banquillo, le han relegado a tener muchos menos minutos. Ha sido un jugador fundamental en las últimas 2 temporadas para Carlo Ancelotti y parece que Xabi Alonso no cuenta tanto con él. Así que nada, 2 victorias para el Real Madrid en lo que va de Champions y todavía puede optar a esa primera posición, pero bueno, todavía no han empezado los partidos duros de verdad. Y ahora tenemos que ir con el equipo que le metió una tunda este fin de semana al Real Madrid, que es el otro equipo de Madrid, el Atlético de Madrid, que ganó 5-1 al Eintracht de Frankfurt. Se han abonado a meter manitas, parece ser. Raspadori adelantaba al Atlético de Madrid tras un buen centro del Cholito, que jugó un partidazo, el hijo del entrenador, un centro en el área, y Raspadori, el más listo que nadie, ve que la pelota se va a filtrar en el punto de penalti y marca el primero. Lenormand marcaba el segundo tras un córner, y ojito que ya marcó el otro día y es su segundo gol en 2 partidos. A mí es un central que me gusta bastante, ha sido muy criticado porque mucha gente dice que Pau Cubarsí-Hausen tienen que ser los titulares con la selección española, pero cada vez que juega a mí me sorprende. Yo soy un fiel admirador de este hombre. Y el tercero lo marcaba Griezmann tras un jugadón de Julián. Y la verdad que mucha gente preguntándose, ¿pero por qué Julián le regala ese gol a Griezmann si es un delantero con una sangre fría, con un hambre espectacular? Y pues os lo digo, porque era un gol muy especial, el número 200 como jugador del Atlético de Madrid para el jugador francés. ¿Y esto qué significa? Ya lo era desde el año pasado el jugador con más goles en la historia del club, pero claro, llegar a 200 ningún jugador lo había conseguido en toda la historia, por lo tanto es un logro espectacular. Recortaron los alemanes en la segunda parte, pero fue un auténtico espejismo, y el Cholito marcaba el cuarto tras un córner. El más listo de la clase en el primer palo llega y ¡pum!, remata de cabeza, y claro, la jugada está mal defendida, pero el portero no pudo hacer absolutamente nada porque fue a bocajarro, y el quinto llegó de penalti. Julián lo tiró a Lopanenka, que este tío está sobrado. Es verdad que no lo tiró muy bien porque el portero estuvo a puntito de parárselo, y tenemos que hablar del partidazo del argentino. 3 asistencias y un gol y está totalmente desatado. Así que buena victoria para los del Cholo, que sufrieron una derrota dura en la primera jornada contra el Liverpool, que remontaron el partido en Anfield y en el último minuto les marcaron el gol de la victoria para remontar definitivamente los ingleses. Así que esta victoria les va a venir bastante bien, y nos vamos con un partido muy especial, el Chelsea 1, Benfica 0. ¿Y por qué digo que era un partido muy especial? Por la vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge, que obviamente fue entre aplausos, ovación, le gritaron durante todo el partido José Mourinho,
recordemos que este entrenador sacó de ser un equipo bueno en Inglaterra a ponerlo en la máxima élite del fútbol mundial, a competir con el Barcelona, con el Real Madrid en aquella época muy bonita en la Champions, de Ronaldinho, de Zidane y toda esta gente, pues siempre estaba el Chelsea de Mourinho, así que le tienen un cariño muy especial. En cuanto al partido, pues se decidió con un gol en propia meta del colombiano Richard Ríos en el minuto 17, buena jugada al segundo palo, Garnacho recibe, centra al corazón del área y Richard Ríos intenta despejar y la verdad que el colombiano mete un auténtico golazo por toda la escuadra y los portugueses tuvieron varias pero no acertaron y en el último minuto expulsaron a Joao Pedro por segunda amarilla, una acción que se podía ahorrar, sube mucho la plancha, el árbitro le saca segunda amarilla, para mí es un pelín peligrosa, pero tiene ventaja el delantero porque va antes a la pelota, el otro mete la cabeza y bueno, roja, no podrá jugar el segundo partido, una auténtica pena para el delantero brasileño y cuidado con el Benfica porque está en una situación un poco mala, es verdad que estamos empezando, pero 2 partidos, 2 derrotas y muy bien por el Chelsea que consiguieron su primera victoria, recordemos que en la primera jornada perdieron contra el Bayern de Múnich, un partido durísimo en el Allianz Arena. Seguimos con la victoria del Galatasaray por la mínima frente al Liverpool y obviamente es la sorpresa de la jornada. Estamos hablando que el equipo turco venía de perder por una manita contra el Eintracht de Frankfurt en la primera jornada y el Liverpool, uno de los máximos candidatos al título, va y pierde contra el Galatasaray, que sí, que es un estadio muy duro y todo lo que queráis, pero llama la atención. Por cierto, segunda derrota consecutiva de los de Arne Slot, ya perdieron este fin de semana en la Premier, han comprado muy bien, muchos millones, grandes jugadores, pero parece que la maquinaria no funciona. También hay que decir que empezaron mejor en la primera parte, de hecho no marcaron de milagro, tanto Ekitike como Gakpo tuvieron 2 muy claras, que paró muy bien el portero del Galatasaray, y en el 15 llegó el único gol del partido, Osimhen de penalti, que volvía tras lesión, y es que claro, viendo a Osimhen, viendo a Gundogan, viendo a Sané dentro del campo, entiendes cómo el Galatasaray puede hacer grandes cosas. Ambos tuvieron ocasiones al final, pero nos quedamos con esa victoria por la mínima de los turcos, que llevan una victoria y una derrota, y también exactamente lo mismo que el Liverpool, que en la primera jornada le ganó al Atlético de Madrid. Nos vamos con la victoria del Inter 3-0 frente al Slavia de Praga, show de Lautaro Martínez, que marcaba un golazo, bueno, un golazo no, el primero que se lo regala el portero, incomprensiblemente para mí la cagada de la jornada, lo ve venir el portero, le regala la pelota y obviamente Lautaro a portería vacía, pues ¿qué va a hacer? Marcar el gol, el segundo lo marcaba Dumfries tras un jugadón de Marcos Thuram por la banda izquierda. Y qué importante es Marcos Thuram, sobre todo el año pasado, mantuvo vivo a su equipo en el primer tramo de temporada porque Lautaro no estaba muy bien, arrastraba problemas físicos, pero de verdad hay que decir que estos dos jugadores son élite mundial y el mérito que tiene el Inter de ponerlos de titular y que se combinen también es, bueno, pues eso, un mérito espectacular. Y el tercero lo marcaba el Toro tras un centro raso al área, el segundo en su cuenta particular, obviamente no iba a fallar. ¿Y a que no sabéis quién empezó la jugada? Pues sí, con un tacón Marcos Thuram dentro del área. Se combinan muy bien estos jugadores. Muy bien el Inter también, 2 victorias en 2 partidos. Nos vamos con el Pafos 1, Bayern de Múnich 5. Victoria fácil de los bávaros que están arrasando. El primero lo marcó Kane tras una buena media vuelta y el segundo Rafael Guerreiro. El tercero llegó tras una buena jugada de Olise en el área que remató perfectamente Nico Jackson, que marca por primera vez en la Champions con su nueva camiseta, la del Bayern de Múnich. El cuarto lo marcó Train mi primo. Iba a decir Trent Alexander-Arnold, pero bueno, perdón, me he liado. Kane tras varios rebotes dentro del área y todo esto pasó antes del minuto 35 y el Pafo recortaba con un golazo espectacular. Que os digo una cosa, Neuer vio la pelota cuando salió y dijo, yo es que no me voy a tirar porque no llegó. Qué barbaridad de gol, cómo la empalma este tío, que no sé cómo se llama, sinceramente, por toda la escuadra. Y Olise finalizaba la goleada con un remate a placer tras un fallo de Nico Jackson dentro del área. Obviamente cuando recibe Nico, a ver, que sí que es un gran jugador y que ha marcado muchos goles con el Chelsea en la Premier, pero se ven las diferencias entre Nico Jackson y Harry Kane. Por lo tanto, yo no creo que a final de temporada se queden con él, que tiene una cláusula de unos 60 y pico millones, por lo tanto, el Bayern de Múnich no creo que lo haga. Así que nada, victoria importante de los alemanes. Nos vamos con el Bodo Glimt 2, Tottenham 2. Si hablábamos de la sorpresa del Galatasaray, esta también llama mucho la atención. Partido cruel para el Bodo porque fallaban un penalti en los primeros minutos, muy mal tirado, pero se adelantaban con un golazo de Hauge en la segunda parte de su delantero. Y os digo algo, típico delantero que lo peta en la Champions y el año que viene está por 100 millones en algún equipo top de la Premier League, como por ejemplo Woltemade. Y 2 minutos después empataba Rodrigo Betancourt, pero anulaban el gol por falta en un centro al área que empujaba a algún defensa y tal, pues lo anulaban. Y otra vez Hauge marcaba para poner el 2-0, un golazo, y esto sí que lo quiero destacar, hace un tacón para irse de un jugador, luego se recorta
y la pone al segundo palo, golazo espectacular. A mí me gusta mucho este delantero, que ya lo he visto en varios partidos, y cuidado con él, que tiene muy buena pinta. Los de Thomas Frank se pusieron las pilas y Van de Ven recortaba tras un centro, golazo de cabeza. Y lo mismo que os digo de Hauge, pues os digo de Van de Ven, que es un jugador mucho más testeado en la élite del fútbol mundial, que no para de marcar goles, un defensa muy polivalente, que si sigue este ritmo el año que viene por 100 millones se marcha el Tottenham casi 100% seguro. Y en el 88 llegaba el empate de Gundensen en propia meta, y por eso os decía que era un partido muy cruel para el Bodo Glimt, porque primero fallas un penalti en la primera parte y luego te marcas un gol en el 88 en propia para dejar escapar unos 3 puntitos que pueden ser fundamental a lo largo de esta Champions. Nos vamos con la goleada del Marsella 4-0 frente al Ajax. Ojito con este Marsella, que ya en la primera jornada pusieron contra las cuerdas al Real Madrid y arrasaron en el partido del Velodrome al Ajax. Paixão adelantaba a los franceses tras una buena contra, muy buena definición del ex del Feyenoord, y poco después Paixão otra vez hacía el segundo con un tiro muy potente con la derecha desde fuera del área, imparable a principio de temporada este Paixão, que me gusta mucho, habilidoso, tren inferior bajo, también muy bajito, muy bueno, y en el 25 Greenwood se quedaba solo y marcaba a placer el tercero, que a ver, hablando de jugadores buenos, pues obviamente Greenwood, el mejor jugador que tiene el Marsella, de lejos, y el cuarto lo marcaba Aubameyang tras una buena definición, y como más si no, a un contraataque, un jugador extremadamente rápido, se planta enfrente del portero y remata de forma perfecta para marcar el 4-0. Repito, cuidado con este Marsella, que yo no lo querría ver contra mi equipo en una eliminatoria de Champions. Nos vamos finalmente con el partido que cerraba la jornada, el Brujas 1, Atalanta 2, Solís adelantaba al Brujas con un gran tiro desde fuera, luego el Atalanta empataba de penalti y en el 88 confirmarían la remontada con un cabezazo de Pasalic, que es uno de los jugadores que se ha quedado esta temporada, muy bueno y tal. Y por cierto, el equipo italiano se venga del Brujas, que en la anterior Champions los eliminaron, creo que en octavos o en 16avos, bueno, no recuerdo bien. Así que nada, partido muy interesante y ya hemos acabado. Este ha sido el resumen de la jornada y tenemos que ir con los partidos de hoy. Os los dejo aquí en pantalla. Unión Sant-Julià Newcastle, que en principio tendría que ganarlo el Newcastle. Este partido se juega a las 6:45, que es la misma hora al que juega el Karabakh contra el Copenhague. Sí, contra el Copenhague, efectivamente. Esos dos se juegan a las 6:45. A ver, no creo que vea ninguno. Y ahora entramos con lo gordo. A las 9 de la noche, Mónaco-Manchester City. Cuidado con el Mónaco, que Ansu Fati está enchufado y ya lleva 4 goles. Luego Dortmund-Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club de Bilbao necesita sí o sí, por lo menos empatar o ganar el partido. Muy difícil, es verdad que se juega allí en el estadio del Dortmund, que es una locura, el Iduna Park. Luego Nápoles Sporting de Lisboa, lo mismo, el Nápoles, que en la primera jornada perdieron contra el Manchester City, necesitan la victoria con su gente. Villarreal Juventus, partido muy duro que tiene el Villarreal, pero bueno, en casa, esperemos que el submarino amarillo pueda conseguir los 3 puntos. Arsenal Olympiacos, que a ver, el Arsenal favorito sin ninguna duda. Y luego el plato fuerte de la jornada, Barcelona versus PSG. Es verdad que un poco descafeinado porque no está Doué, no está Dembélé, falta por parte del Barça Joan García, faltan varios jugadores importantes, pero igualmente va a estar Lamine Yamal, va a estar Nuno Méndez, que quiero ver ese duelo en la banda. Buah, se me hace agua la boca, os lo juro, de verdad que me emociono. Y por último, el Leverkusen versus el PSV a las 9 de la noche. Ponedme en comentarios qué partido vais a ver vosotros. Yo sin ninguna duda el PSG contra el Barcelona me lo pongo, y ningún partido más, y ya está. Os leo en comentarios. Y por cierto, sígueme, comparte el vídeo y todas esas cositas que me ayudan bastante. Te envío un beso guapo, te envío un beso guapa, y como siempre digo, nos vemos muy pronto.